Bueno, pues muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Arrancamos ya esta segunda edición de Innovative School Facilities en la calle Almagro, en la Camilo José Cela, que nos ceden el espacio gustosamente de nuevo para la celebración de este encuentro virtual que pretendemos de alguna manera ofrecer una serie de soluciones innovadoras a todas las personas que estáis al otro lado, principalmente miembros de equipos directivos, responsables de compras, donde sobre todo la intención y el objetivo de este encuentro es ofreceros esas soluciones que os van a ayudar a ahorrar costes, a optimizar recursos, en fin, lo vais a ir viendo a lo largo de toda esta jornada larga por delante, donde vamos a ir conociendo esas 14 empresas que participan y que os ofrecerán sus proyectos. Simplemente, y antes de dar paso ya a la conferencia inaugural, comentar muy brevemente la dinámica que vamos a seguir. Esto se va a dividir en tramos de media hora, va a ser muy escueto, y donde dejaremos los 5 últimos minutos más o menos de cada tramo para las preguntas que podéis empezar a realizar desde ya mismo. Hay un correo electrónico habilitado que se llama consultas@innovativefacilities.es. Desde aquí en la sala también lo podéis hacer, pero con la ventaja de que si, en fin, os apetece, lo podéis hacer de propia voz. Tenemos un micrófono de mano que os iríamos pasando y si alguien quiere realizar una pregunta lo puede hacer de propia voz. Recordar también que disponemos de una sala adicional en la tercera planta, donde los que estéis sobre todo aquí, pues podéis hacer lo que conocemos como networking. Si queréis presentar vuestro caso más en particular, podéis hacerlo con las personas que van a participar a lo largo del día de hoy. Y sin más, y para no robar más tiempo, vamos a dar paso ya a esa sesión inaugural que se titula 10 soluciones para mejorar los ratios de eficiencia de centros educativos en entornos de crisis. Y para ello tenemos con nosotros a Jaime García Crespo, que es CEO de CEIS, consultora de educación y sistemas. Muy buenos días, Jaime. Adelante. Bueno. Pues buenos días, en primer lugar. Buenos días a todas las personas que estáis presentes aquí. Buenos días a todas aquellas que estáis viéndolo en streaming. En primer lugar, agradecer, lógicamente, al Grupo Siena Educación la invitación y que confiara en mí para poder desarrollar la ponencia inaugural de estas jornadas que tienen pinta de ser muy interesantes y que seguro que al final del día habremos sacado conclusiones que nos valdrán a todos, ¿no? Quería empezar las jornadas haciendo referencia a algo que probablemente nos van a contar algunos de los proveedores, algunas de las instituciones, empresas que vayan a participar, y es, aquí nos van a plantear cuestiones que tienen que ver con cómo un proveedor establece una relación de interés con un centro educativo, pero también cómo se pueden desarrollar estrategias que tienen que ver con la externalización de parte de nuestros procesos, de nuestras áreas, y por tanto, por ahí buscar una eficiencia mayor de la que ahora mismo en la gestión propia podemos llegar a conseguir. Y de eso es de lo que quería hablar, de lo que supone el término externalización. Externalización, que es una práctica común en otros sectores, como veremos en las siguientes diapositivas. Es una práctica común incluso en la externalización global total de la gestión de la empresa. En el fondo es la cesión total o parcial de determinados procesos de gestión del centro. Es decir, externalización, para que nos entendamos y seamos capaces de diferenciarlo, no sería tengo una empresa que me hace las nóminas, sino sería tengo una empresa que está haciendo toda la parte de administración del personal de mi propio centro educativo. ¿Por qué? Porque realmente hacer nóminas no tiene un gran valor añadido, más que determinados conocimientos que uno debe tener sobre cómo gestionar bien en base a los convenios colectivos que nos afecten. Hacer una administración de personal son cuestiones mucho más profundas y que realmente sí que inciden en ahorros de costes importantes para nuestros centros. Sobre la parte de externalización, y lo que sí que es habitual en otros sectores, luego os enseñaré algunos ejemplos, estaría lo que es la externalización total. ¿Y eso qué implica? Externalización total es cedo absolutamente en dos formatos que son los que os planteo aquí, gestión-operación, la dinámica de gestión de mi centro. Gestión
vendría a suponer una empresa asume todos los procesos que se ha pactado con ella a cambio de recibir un management fee, un pago mensual o anualizado. Y operación por contra es, soy consciente de, por los motivos X que ahora mismo rodeen a mi centro, que lo que quiero es quedarme simple y exclusivamente como un mero receptor de rentas, que sería la forma más fácil de entenderlo. Me da igual que esto se formalice a través de un acuerdo de alquiler de negocio o de un acuerdo de inmuebles, que quizás sería la forma más fácil de entender. Yo soy el propietario de un centro educativo y puedo alquilar los inmuebles a un tercero, despreocuparme de, incluso en ese alquiler, pactar que el proyecto educativo no se toque o sí se toque, y lo único que quedo es como un mero receptor de esas rentas, ¿no? ¿Qué implicaciones tendría para un centro? Pues desde el punto de vista de lo que es la gestión, ninguna. El centro sigue siendo soberano en la toma de decisiones. Una empresa que estuviera haciendo una externalización en base a un modelo de gestión, lo que actuaría básicamente es como un consultor cualificado que le va proponiendo diferentes soluciones a los propietarios del centro educativo, que implanta una serie de procesos que tienen que lógicamente lo que persiguen es una mejora de la eficiencia y del funcionamiento del propio centro, en el fondo al final tener un rendimiento mayor, pero la propiedad es soberana en tanto en cuanto sigue tomando todas las decisiones y sigue siendo la representación ante el exterior, ¿no? En cambio, en el concepto de operación, como explicaba anteriormente, en ese momento el centro se convierte en un mero receptor de rentas. Es decir, he cedido la explotación del negocio a cambio de recibir un alquiler, insisto, puede ser tanto por el inmueble o por la actividad, que existe el arrendamiento de actividad, ¿no? ¿Cuáles serían los públicos objetivos, el público objetivo, mejor dicho, que se puede plantear este tipo de cuestiones? Pues centros que estén ahora mismo en procesos de transformación. Yo quiero acometer una transformación muy relevante y siento que no tengo las capacidades suficientes como para poder acometerla y busco que sea un tercero el que me acompañe en todo este camino, sobre todo si son transformaciones que tienen que ver con todos los procesos que afectan al área de gestión, a las áreas de gestión. Pueden ser centros religiosos que ahora mismo por la escasez de vocaciones pues se encuentran con que necesitan dotar de una estructura organizativa, de una estructura de gestión que ahora mismo adolecen de ella y sería una opción bastante razonable. Centros en procesos de cambio generacional, familias que han fundado sus centros, muchos de los centros españoles están fundados en torno a los privados y concertados, años 70, 80, y que ahora mismo están a punto de jubilarse o se han jubilado y no tienen una sucesión, pues por los motivos que sean, bien porque las personas que van a o que tendrían que hacer ese cambio generacional pues han decidido que sus carreras profesionales discurran por otros sitios que no sean la educación, o bien porque pues no se sientan capaces de asumir a veces lo que supone una gestión tan importante y tan intensa como un colegio, ¿no? O un centro educativo, sea cual sea su naturaleza. Cooperativas de trabajadores que entiendan que en un momento determinado pues también carecen de determinados usos y organizaciones bien sistematizadas y que opten por buscar eso en un tercero, o centros con déficit de gestión. O sea, asumo que por lo que sea ahora mismo la situación, creo que hemos pasado una serie de años de incertidumbre bien intensa, no sé cuánto nos quedará en los próximos, pero hemos pasado ya por una pandemia, por una guerra que en Europa que casi era impensable, y todo eso como por una crisis económica pocos años antes, y todo eso inevitablemente afecta a los centros y afecta a veces a la seguridad de los propios centros, que lo que buscan es una mejora de sus resultados, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de externalizar parte de tus áreas de gestión o tu gestión total con empresas que se dediquen a esto, ¿no? Pues hombre, en primer lugar vas a contar con profesionales en diferentes áreas con una contrastada trayectoria dentro del sector, y eso es importante. Al final
uno no puede saber de todo, no puede saber de finanzas, no puede saber de cómo gestionar adecuadamente tus sistemas informáticos o tus sistemas y tus redes, o al mismo tiempo saber de marketing. Pues es bastante complicado. En cambio, contar con esas áreas externalizadas, pues lo que te permite es acceder a profesionales altamente cualificados que te van a ayudar mucho en el desarrollo de las mismas. Supone un ahorro de costes, evidente. Al final, la gestión profesionalizada en algunas de estas áreas, prácticamente en todas, luego me iré parando una a una y veremos en qué medida esos ahorros de costes se materializan, pero todas arrastran, por la mejora y eficiencia de la gestión, un ahorro significativo de costes. Minimizar el riesgo empresarial en el caso de que un centro educativo optara por un modelo de gestión, de externalización en base a la operación, pues porque en el fondo me he convertido en un mero receptor de rentas, me tengo que asegurar que la persona, la empresa que vaya a hacer esa operación tenga la solvencia suficiente como para que no esté en riesgo nunca esas rentas que yo voy a percibir. Formar parte de grupos educativos de relevancia. Veremos que luego esto es mucho más fácilmente comprensible cuando hablamos de otros sectores. En el sector educativo todavía no hay tanto ese concepto, ni siquiera el concepto que aglutina marcas, pero luego sería, en algunos otros sectores se verá con claridad. Sinergias y benchmarking de estructuras, es decir, al final, cuando uno entra en grandes grupos, lo que al final va a recibir también es las buenas prácticas que se están desarrollando y que se extrapolan a todos los centros o a todos los hospitales o a todos los hoteles. Va a haber incorporación de procesos contrastados y ya bien estandarizados. Una organización solvente, normalmente, este tipo de empresas cuando vienen lo que hacen es imponer, entre comillas imponer, contrastar al final y adaptar, pero sus procesos que ya están formalizados y por lo tanto generan unas dinámicas de trabajo dentro de la organización que son muy diferentes a las que en condiciones normales nos podemos encontrar si hemos seguido estando centrados en lo importante, que es el desarrollo del proyecto educativo, pero olvidándonos a lo mejor de otras áreas que al final un centro educativo tiene como cualquier otra institución, como cualquier otra organización. Y un esquema de decisiones, decía, de alto valor, en el sentido de que uno se convierte en receptor de un montón de información además que está planteada para la toma de decisiones y por lo tanto accede a información que probablemente no tuviera o no tengamos en este momento, ¿no? O sea, ¿y esto cómo de habitual es? Pues bueno, no tanto en el sector educativo, yo creo que hay empresas ahora mismo en el sector educativo que están empezando a desarrollar los modelos de externalización, diferentes empresas que se pueden buscar, pero es una práctica bastante común en el sector sanitario, hospitales, hotelero, residencias de tercera edad, centros deportivos, residencias de estudiantes, centros asistenciales. Yo creo que si pongo estos logotipos de empresas, algunos de ellos, por no decir todos, fácilmente reconocibles, algunos de los centros que estas empresas tienen son centros que o bien están gestionados o bien están operados. Vamos a centrarnos en lo que son las sinergias que se generan por cada área de gestión, ¿no? Decía, hombre, desde luego la primera y más importante y que tiene que ver con el sentido de la naturaleza de nuestro propio sector, tiene que ver con el proyecto educativo, ¿no? Un modelo de externalización en los que uno se incorpora, ya sea estoy pensando en externalización total, ya sea por la vía de gestión o bien por la vía de operación, a un grupo, pues lo que permite es que se generen proyectos de dirección conjuntos, que se accedan a planes de formación especializados, probablemente planes de formación a los que no se pueden acceder fácilmente siendo un centro, pero que en este caso sí se puede llegar a hacer participando con otros profesores o con otros equipos directivos o con otros trabajadores de otros centros que formen parte de ese mismo grupo, sea cual sea la dinámica, incluso aún solo externalizando una parte de nuestra actividad. Bueno, trabajo sobre desarrollos metodológicos, utilización de herramientas corporativas, en fin, benchmarking organizacional. Voy a centrar más en la parte que tiene que ver con el sentido que se quería conferir a las jornadas, ¿no? Que es busquemos
iniciativas que favorezcan a la eficiencia de los centros. Y he ido desarrollándolo en las áreas que yo entendía que un centro educativo debe tener y cómo esas áreas pueden ser o no externalizadas, pero en todo caso tenemos que buscar soluciones que nos ayuden, ¿no? La primera y para mí más trascendente tiene que ver con la económico-financiera y el plan financiero. El desarrollo de un plan financiero que apunte a objetivos a los próximos 3-5 años nos permite identificar cuáles son los caminos necesarios que tenemos que lograr para obtener los resultados necesarios o los resultados que nosotros nos hemos propuesto. Yo creo que esa es la primera cuestión de enorme trascendencia que tenemos que entender desde los centros. Oye, una buena planificación financiera me va a permitir después articular todo tipo de estrategias en las diferentes áreas, negociación con proveedores, cómo trabajo con los gastos de personal, cómo atiendo a la política de precios y que es absolutamente necesario para lograr los objetivos económicos que nos queremos proponer, ¿vale? Cuestiones que tienen que ver con renegociación de la deuda, cómo se desarrolla fiscalmente la sociedad actualmente, y eso sí quizá sea una práctica más extendida en muchos centros, prácticamente en todos. Contamos con equipos de asesores que nos van dando las pautas necesarias para poder trabajar fiscalmente en cada uno de nuestros propios centros, ¿vale? Ese quizás sea igual que el de las gestorías especializadas en la parte de nóminas, pero que, insisto, para mí eso no es tanto externalización, pero en la parte fiscal sí que casi todos los centros contamos y no es ajeno a nuestra capacidad de comprensión con empresas especializadas en todo esto, ¿no? Si la planificación se hace quinquenalmente o trienalmente, el cómo se aterriza esa planificación para de verdad conseguir los objetivos que nos estamos planteando es a través de los presupuestos anuales. Y cómo esos presupuestos anuales tienen que ayudarnos y el proceso de presupuestación anual, que es muy relevante y que se debe iniciar meses antes de que se empiece el curso siguiente, es el que nos tiene que marcar el camino de cómo vamos a trabajar nosotros durante ese año. Más allá de la importancia que tiene presupuestar, que la tiene, es mucho más trascendente el control del presupuesto y el ser capaces de anticipar, hacer un forecast, cuáles van a ser los objetivos que vamos consiguiendo lograr en las diferentes partidas de gasto que nos hayamos propuesto. Y eso tiene relevancia para ser capaces de desarrollar no solamente estrategias a largo plazo, sino a corto plazo y además cerrar nuestros acuerdos y nuestras conversaciones y nuestra relación con los proveedores. Estamos siendo capaces de anticipar cuáles van a ser los resultados a final del curso y, por lo tanto, si cumplen o no las expectativas que nos habíamos marcado inicialmente en el plan financiero, ¿no? En la parte de compras, aprovisionamientos y gestión de estructuras, pues qué voy a decir yo, que muchos de los presentes y de los que están detrás de la pantalla no sepan de la relevancia que tiene todo esto para un centro educativo. Siempre yo creo que el sector durante muchos años, décadas diría yo, ha sido poco sensible a entender la parte económica y las áreas de gestión como una cuestión relevante de la que debieran preocuparse y estamos empezando un poco a poner los pies en el suelo y a entender que estas cuestiones pues, tienen mucha relevancia, ¿no? Yo hace tiempo en alguna otra presentación decía que ser director de un colegio es casi tan complicado más que ser el director de una multinacional. Y una de las cosas a las que hacía referencia es a que no somos conscientes, pero los activos que estamos con los que trabajamos, este paquete que nos envuelve, que son una cantidad ingente de miles de metros cuadrados, en muchas empresas tienen hasta equipos especializados para su gestión. Y no estoy hablando de equipos de mantenimiento, sino que estoy hablando de expertos que son capaces de trabajar y optimizar al máximo los costes que lleva asociado infraestructuras como las nuestras, incluso la posibilidad de explotar esas infraestructuras de forma diferente a las que nosotros nos planteamos habitualmente, ¿no? Bueno, se van a hablar mucho en estas jornadas de cómo generar sinergias de costes
y de cómo generar sinergias de costes por volumen o por negociación o por optimización en base a, si estoy pensando en contratación de suministros, pues a modelos basados en eficiencia energética y arrastrando subvenciones que nos puedan dar. Pero bueno, son cuestiones que no podemos dejar de lado, que tenemos que atender. Nos irán contando a lo largo de las jornadas las diferentes instituciones que van a participar cuáles son sus propuestas, pero en todo caso este área pues es de extraordinaria relevancia. Y hay empresas que también hacen gestión ex profeso de estas áreas para nuestros centros educativos. Y en esto yo creo que todos somos muy conscientes, una de las áreas de mayor relevancia en un centro, al fin y al cabo, los centros educativos, igual que algunos de los sectores que enseñaba antes, pues somos sectores de gestión de personas con alta intensividad. O sea, nosotros no solamente tenemos a nuestras familias y a nuestros alumnos con los que convivimos 8 horas al día y muchos días al año, y durante muchos años, sino que además tenemos, lógicamente, y eso es lo que nos afecta a nuestra cuenta de resultados, las personas, ¿no? Personas que ahora mismo, por las características de nuestro propio sector, pues vienen a suponer un coste sobre los gastos totales de entre el 54 y el 62%, depende de cómo de bien esté gestionado el centro educativo, y en torno al 50% de los ingresos. La gestión de estas personas, que no es simplemente el hago las nóminas, sino la administración de personal, los planes de desempeño, los planes y políticas de carrera, etcétera, etcétera, son vitales para el desarrollo de nuestro propio centro y de nuestro propio proyecto educativo. Yo creo que no se nos escapa a nadie. Hay un autor, Miquel Rossi, que ha escrito un libro hace poco, fantástico, que se llama El profesorado es la marca de nuestra empresa. Y eso es así. Y hacer una gestión adecuada de todo nuestro personal es fundamental para no solamente asegurarnos de que el proyecto se traslada como nosotros queremos trasladarlo, sino que afecta además de forma trascendente a la fidelización de nuestras familias, de nuestros alumnos, etc. Una gestión adecuada de todo ello es algo que no podemos perder de vista, pero ni siquiera desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista económico es la partida de gasto más importante en los centros educativos. Y ahí buscar opciones que tengan que ver no con me llevan la nómina, sino hay una empresa que trabaja bien la parte de gastos y gestión de personal, pues es una opción que yo creo que nos deberíamos plantear. Por cierto, cada vez más, habida cuenta de las medidas que se van adoptando, la intervención de negociación colectiva, sindicatos, ya sea por planes de igualdad, es mayor. Mientras que hasta hace poco tiempo eso se circunscribía única y exclusivamente a si el centro tenía o no un comité de empresa, ahora mismo hay ya cuestiones que exceden el ámbito del propio centro, el ámbito de responsabilidad incluso de sus trabajadores, y que nos obligan a utilizar estrategias que no solamente las debe llevar alguien del centro, sino alguien que tenga conocimiento suficiente como para poder hacer esa interlocución en nuestro nombre y que además esa interlocución pues no nos perjudique, ¿no? Bueno, decía, por supuesto, el tema de marketing y comunicación, que es esencial, no me voy a detener demasiado porque las jornadas tienen más que ver con búsqueda de eficiencia, pero no quería dejarlo aparte porque al final estrategias que se desarrollen en estas áreas, cada vez más importancia el tema de redes sociales y cada vez más importancia la capacidad de poder gestionar con indicadores solventes cuáles son nuestros impactos en online, pues es necesaria. Y hay también un buen número de empresas ahora mismo que se dedican a poder aportarnos esa información a través como resultado de una gestión relevante. Las relaciones institucionales entendidas como cuál es la vía por la que un centro educativo se conecta con la administración y cuáles son las posibilidades que esa vía nos da. No solamente es tengo un contacto estrecho con una consejería, sea cual sea de la comunidad autónoma esa consejería, sino además cómo soy capaz de buscar oportunidades en base a esas relaciones.
Hay un montón de subvenciones que se pueden estar y que se puede optar por ellas. Hay proyectos que surgen de ese contacto estrecho. Hay cuestiones que tienen que ver con gastos, por ejemplo, de de instituciones locales, administraciones locales, que con un contacto fluido se pueden llegar a minimizar, y todo eso pues, es esencial, poder tenerlo muy presente si estamos pensando en un modelo de cómo mejorar la eficiencia de las diferentes áreas que conforman o en las que debo de preocuparme de mi propio centro educativo. Sistemas que tiene que ver con cuál es la dotación que dentro del centro, entiendo que te estás acercando porque ya se me acaba el tiempo, ¿no? Bueno. Bueno, tiene que ver con cómo gestiono la infraestructura que tiene que dar soporte ahora mismo no solamente a la organización interna de los centros, sino también a todo aquello que tiene que ver con la comunicación hacia el exterior de los mismos. El contar con empresas especializadas en diseños de estas infraestructuras es fundamental. No nos vale, es una obviedad, entiendo que ya lo tenemos todos muy superado, pero la famosa historia de nos lo hace el profesor de informática, porque estamos hablando ahora mismo de algunas cuestiones que tienen un grado tal de sofisticación que eso es absolutamente superfluo y que lo que debemos es contar con profesionales altamente cualificados. Bueno, me despido ya simplemente diciendo aquello de que el grupo Educación y Sistemas lo conformamos estos centros, que os deseo lo mejor a lo largo de estas jornadas, que sean pues de verdad jornadas en las que saquemos muchas conclusiones, de lo que estoy absolutamente seguro, no necesariamente de mí, por las caras que he visto, pero seguro que de todos los que van a participar sí, y muchísimas gracias por la invitación y nada. Buen día y buena tarde. Gracias, Jaime. Un aplauso, sí. Muchas gracias, Jaime.